porque mi identidad está escondida en algo que no cambia. Tu identidad está en Cristo, pero ¿qué significa eso? No sé quién soy. ¿Quién soy? Me he convertido en lo que juré destruir. Hola, mi nombre es Cristian Cruz. Y yo soy Renzo Díaz. En un mundo que cambia. ¿Podrá la fe mantenerse firme? Bienvenidos a Areópago Podcast. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Cómo se forma? ¿Cómo el cristianismo le da respuesta a la identidad? Creo que para empezar a conversar, tener una conversación sobre ese tema, creo que es bastante importante definir. Sí, de todas maneras. Siempre. ¿Qué es una identidad? Antes de tener cualquier conversación, y esto va para este tema y para cualquier otro tema, hay que definir los términos. Porque si es que no definimos términos, vamos a terminar debatiendo sobre el aire. Uh-huh. Encontramos esta definición del Berkeley Wellbeing Institute. Dice, podemos definir identidad como el sentido de una persona que se establece por sus características únicas, sus afiliaciones y roles sociales. Sí. No, definitivamente. Todos vamos creciendo y cuando somos pequeños vamos moldeando nuestra identidad. Yo me acuerdo que para mí las preguntas de identidad siempre eran las preguntas de, pero no sé quién soy exactamente, qué me gusta hacer, me voy con mis amigos, no me voy con mis amigos. La adolescencia yo creo que es ese punto. Y una vez un amigo hace poco me dijo, ¿sabes qué? En realidad todos sufrimos con el tema de la identidad. Todos tenemos issues con la identidad. Entonces, yo creo que este tema es un tema muy importante y que debemos definir mientras antes mejor. Claro. Siendo líder de jóvenes en mi iglesia, normalmente siempre hablamos sobre la identidad y siempre repetimos, nuestra identidad está en Cristo, la encontramos en Cristo, en su plenitud, en su resurrección, en su vida. Pero hoy, y conversaba con un chico hace unas semanas acerca de la identidad y me decía, el chico él tendrá unos 13, 14 años y me decía lo siguiente, me decía, Cristian, no sé cómo definir mi identidad. Y me dio un poco de risa porque 20 minutos antes habíamos terminado la clase, la lección, diciendo su identidad está en Cristo. Pero al final me dijo, no sé. Es que puede sonar muy gaseoso, muy teórico, de sí, tu identidad está en Cristo, pero ¿qué significa eso? Claro. Hoy en día es algo muy relativo, sí, creo yo. Sí. O sea, todo es objetivo, todo es lo que funcione para ti, está bien. Uh-huh. O sea, creo que ahora, bien, digo entre comillas, bien definida la identidad, puede ser, podemos encontrarla ahí, creo que desde siempre en la historia, pero más hoy tu identidad está basada en tu rol social, tu identidad está basada en tu sexualidad, en tu familia, racial incluso, corporal, generacional, religiosa también. ¿Qué tipo de clase perteneces? Educacional, profesional, vocacional. Llegamos a encontrar tan fácilmente lo que somos en lo que hacemos. Uh-huh, uh-huh. Y creo que allí podemos entrar un poco más a lo que significa la identidad en nuestra fe y lo que realmente debería verse en nuestra identidad. Sí, tal cual como lo dices, hay muchas facetas de nuestra identidad. No solamente es yo soy peruano o yo soy guatemalteco, se involucra yo soy generación X, millennial, generación Z, todas las tipos de generaciones que hay. A mí me gusta cierta música, no me gusta cierta otra música. Yo creo que antes lo que pasaba era que tu identidad era más como asignada por tus circunstancias. No había muchas más cosas que hacer. La flexibilidad de clase no era tal como ahora. Si nacías en una familia relativamente pobre, era como que, ok, tienes que ponerte a trabajar porque no hay de otra. Si naciste en una familia rica, es como que, ok, tienes que hacerte cargo de las empresas o las haciendas, para ponernos en ese contexto más antiguo. Uh-huh.
Pero hoy en día yo creo que las preguntas salen justamente porque hay muchas posibilidades, muchas opciones delante nuestras. Y si a cualquier persona le dices, bueno, tu identidad tiene que basarse en lo espiritual. Yo creo que la pregunta natural es, ok, pero ¿por qué? ¿Por qué mi identidad como persona se tiene que basar en la espiritualidad? Si a mí me gusta jugar fútbol, ¿qué tiene que ver eso con mi espíritu, ¿no? Pero yo creo que al hacernos esa pregunta, en realidad estamos redireccionando nuestra identidad a lo que realmente importa. Porque si es que la punta de la lanza de nuestra identidad se basa en lo espiritual, eso va a hacer que pongamos todo nuestro eje de vida en lo que realmente importa. Porque al final del día, todas las otras cosas que hemos mencionado, que tú mencionaste, si esas cosas son parte inherente de quién soy yo como persona, y esas cosas se acaban o terminan, vienen estas crisis de identidad muy fuertes. Por ejemplo, yo conocí a un apologista que él, durante toda su época escolar, preparándose para la universidad, era un gran jugador de fútbol americano. Y él ya veía su carrera como futbolista americano y todo el tema. Pero en un juego se rompió un hueso. Se rompió un hueso, unos ligamentos y su carrera se acabó después de eso. Y él tuvo que enfrentar muchos de estos temas de ¿quién soy yo ahora? Si yo no juego fútbol americano, ¿quién soy yo? Y lo mismo puede pasar si te despiden de un trabajo, si pierdes una relación amorosa. eh, Cómo tú te veías dentro de esos roles, obviamente va a afectar, ¿no? Pero si es que tu identidad se basa fundamentalmente en el ámbito espiritual, y vamos a ver en un ratito qué espiritualidad, eso va a no solo ayudarte, sino que te va a dar un verdadero sentido de quién eres tú, porque eso es algo más influctuante en las cosas que pasan en la vida. Claro, creo que es muy válido hacerse la siguiente pregunta y es, no sé quién soy. ¿Quién soy? Le puedes preguntar a un amigo, a tu pastor, a un líder, a un mentor. Hey, ayúdame a entender quién soy. Y es probable que te hayas hecho esa pregunta y yo me la he hecho. Y es muy probable que tal vez te hayan respondido. Tú mismo te la hayas respondido de la siguiente manera. Hey, está en la Biblia, está en Cristo, fácil. No es tan fácil. Teóricamente está escrito ahí. O sea, lo vemos no sé si en todas las cartas que escribe Pablo, pero en la gran mayoría de cartas, o sea, Pablo está hablando sobre tu identidad en Cristo porque ahora somos nuevas criaturas, estamos escondidos en Cristo Jesús en Dios, pero ¿cómo así? No llego a entender. Claro, porque... Y ahí se pone un poco complicada la situación, porque se puede mezclar en... Ok, mi identidad se basa en Cristo y en una lógica natural, podríamos decir. Entonces, si mi identidad se basa en Cristo, mi identidad se está basando en la vida de la iglesia, en las cosas que yo hago para la iglesia. Y ahí empieza a trastocarse de nuevo. Se vuelve otra vez a mi identidad en las cosas que yo hago. ¿Y qué pasa si la iglesia cierra o hay un problema en la iglesia o tu rol como líder o tu rol como miembro se acaba? Otra vez vamos a tener los mismos problemas. Entonces, hay que evitar ese conflicto, ¿no? De mi identidad como las cosas que hago yo, como esta identidad externa que viene desde Cristo. Y ahí yo creo que está el key del asunto. ¿Qué significa mi identidad en Cristo? Y tú te estabas preguntando ok, yo me puedo preguntar quién soy yo, qué hago. Es válido hacernos esa pregunta y en las iglesias siempre nos hacemos esas preguntas. Cuando nos ponemos a pensar en que si es que yo pongo mi identidad en Cristo, y por ejemplo, pongamos el factor pecado en el asunto, y yo peco contra Cristo, yo peco contra la iglesia, o peco contra mis amigos, o qué sé yo. Si nuestra identidad empieza como que a chocar entonces no soy de Cristo, entonces no estoy con Él. Ahí está el problema nuevamente en estar basando nuestra identidad
en lo que yo hago, en mi performance, como se dice en inglés. Ya mucho inglés, Renzo. Sí, sí, lo siento. Me he convertido en lo que juré destruir. Pero esta identidad en Cristo se tiene que basar en qué significa estar en Cristo. Porque estar en Cristo significa que todas las cosas que son de Cristo ahora son mías por esta unión. Es como que te tienes que imaginar que tienes una especie de conexión neuronal, digamos así, espiritual, con el Cristo que está en el cielo. ¿Ok? El día en el que Cristo, que está a la diestra del Padre, se vea afectado por algo, solo ese día tu identidad puede verse afectada en un sentido real. Pero ahora, Cristo jamás va a ser afectado, porque está a la diestra del Padre. Pongámoslo con más capas bíblicas. Alrededor del Padre están los querubines, majestuosos seres celestiales, pero exaltando a Dios. Luego tienes ángeles, arcángeles, allá, guerreros capaces de matar a miles de soldados poderosos terrenales. No solo eso, están en esta dimensión celestial que no hay cohete de Elon Musk que pueda llegar hasta allá. Y digamos que alguien llega hasta allá, ¿qué daño le puede hacer a Cristo, que es el Rey por sobre todas las cosas? Entonces, cuando vemos nuestra identidad en Cristo, es preguntarnos, ok, ¿quién es quien Cristo fue en la tierra? ¿Qué cosas hizo Él? Por ejemplo, si soy rechazado, mi Señor fue rechazado. Pero ¿por qué Él no se sintió afectado en su identidad? Porque Él sabía que Él dependía del Padre. Entonces, si yo soy rechazado, puedo mirar a mi Señor y darme cuenta, wow, mi Señor, siendo rechazado, no dudó. Entonces, si yo estoy unido a Él, juntamente con Él, puedo no dudar. Lo mismo puede ser, si es que soy maltratado. Ese es otro paso del ser ignorado. Si soy maltratado, mi Señor también fue maltratado. Y yo puedo estar bien. Si yo peco, pero Jesús no pecó, entonces, ¿qué pasa ahí? En Jesús, Él murió por todos los pecados. Entonces, mis pecados son purificados por Él. Y cuando mencionabas a Pablo, yo creo que estás haciendo referencia a eso. Pablo, cuando habla de su lucha con el pecado, él mismo dice, ya no soy yo quien hago esto, sino es el pecado que mora en mí. Y algo que aprendí de Rosario Butterfield es que nosotros, como cristianos, tenemos dos naturalezas. Una nueva naturaleza en Cristo y una vieja naturaleza en la carne. Y lo que tenemos que aprender a odiar es la vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza tiene una fecha de caducidad. Nosotros somos una nueva naturaleza. Entonces, no es odiarte a ti mismo por tus fallas, sino es odiar a esa vieja naturaleza y reconocer quién eres tú en Cristo. Y solo ahí vas a tener esa paz de esa identidad que tengo en Cristo, esta libertad que tengo en Cristo. Me puede encantar el fútbol, me puede encantar las artes, el deporte, me puede encantar la literatura, lo que fuese. Me gusta juntarme con cierta gente, me gusta escuchar cierta música. Pero estoy en Cristo, mi identidad está segura. Puedo perder estos amigos, puedo perder mis talentos musicales, puedo perder mis libros. Pero si estoy en Cristo, estoy seguro. Él es la roca. Inamovible en todas las tormentas que podemos pasar. Creo que con todo lo que acabas de mencionar, llegas a hablar sobre cosas, en cierta manera, negativas. Diciendo, claro, Cristo también sufrió de esta manera. Cristo fue rechazado, ignorado, etc. Pero también llegamos a ver del otro lado de la moneda, Él fue amado, Él fue admirado. Y de esa misma manera es que yo puedo encontrar mi identidad en alguien que no falló. Y con lo que dices, que Cristo es una persona completamente inamovible. Y en Él es donde yo puedo encontrar mi identidad, porque mi identidad está escondida en algo que no cambia.
Constantemente, yo soy fanático del fútbol. No diré mi equipo, pero mi equipo pasó unos años, casi 5 años, perdiendo constantemente. Perdieron a su mejor jugador y perdieron muchas cosas. Obviamente, cada vez que yo veía un partido, me ponía triste, me ponía molesto. Decía, otra vez, perdieron. Mi actitud tomó un giro alrededor de ese equipo. Decir, mi equipo volvió a perder. Incluso puede llegar a pasar con una relación amorosa, como mencionabas tú. Es muy común ver de que, ya sea en el noviazgo, en esa etapa de ¿será que me gusta? ¿Será que no me gusta? Etcétera. En un proceso ya de compromiso, en un proceso ya de que tú estás casado, etcétera, llegas a poner tu identidad en la otra persona. Y desafortunadamente, esa persona va a fallar. Pero porque tú estás poniendo tu identidad, tu esperanza en alguien imperfecto. Pero lo que nosotros como cristianos es que creemos en alguien perfecto, que no cambia, que cumple sus promesas, que ha cumplido sus promesas y que cumplirá todas sus promesas. Ahora, yo creo que vale la pena recalcar de que no podemos escuchar lo que estamos escuchando, lo cual es bueno, y creer que estamos diciendo, ok, no tienes que básicamente amar a nadie porque todos te van a fallar. Y si es que te sientes triste porque tu equipo perdió, entonces está mal que te sientas triste porque tu identidad está en Cristo y nada tiene que afectarte. Yo creo que eso sería dar el mensaje equivocado allá afuera, porque yo sí creo que hay un espacio para las emociones y para el duelo, para la tristeza. Si un amigo nos traiciona, obviamente nos podemos sentir tristes. Jesús se sintió triste cuando estaba pasando por esta terrible traición de Judas y sabía lo que iba a enfrentar. O esta desilusión que Jesús tuvo cuando Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, pero aún así tuvo ese momento de ver a Pedro a los ojos. Y Pedro supo en ese momento que le había fallado a Jesús y lloró amargamente. Entonces, no creo que con esto estemos diciendo que tenemos que negar nuestras emociones, pero ponerlas en la correcta perspectiva. Si es que, nuevamente, pasan cosas en la vida y nos empezamos a sentir mal, ok, está bien, sintámonos mal, pero con esta perspectiva en mente. No es el fin del mundo, no es el fin de todo, porque mi vida está segura en Cristo. Todas las cosas ayudan para bien para los que le aman. Y en esto también nos vamos conociendo a nosotros mismos. Me voy a decir una frase, tú me vas a decir quién crees que la dijo. No puedes conocer a Dios si no te conoces a ti mismo, y no puedes conocerte a ti mismo si no conoces a Dios. ¿Quién crees que dijo esa frase? Ufa, creo que me agarraste en curva totalmente. Bueno, yo sé que esto es un poco polémico el nombre, pero lo dijo Calvino. Yo sé que la frase puede sonar muy siglo XXI, conocerte a ti mismo y toda la cosa. Pero él lo dijo en los 1500, hace 500 años. Y yo creo que tiene mucho sentido lo que él dijo. Conocerte a ti mismo es conocer a Dios, y conocer a Dios es conocerte a ti mismo. Haciendo eco de unas frases de Agustín que decía, mi alma no está en paz hasta que no descanse en ti. O yo me escondía detrás de mí mismo, huyendo de ti, Dios. Eso lo dijo Agustín. Conocerte a ti mismo es conocerte sobre qué cosas reaccionas, qué cosas sientes en ciertos momentos, qué hábitos te hacen sentirte más cerca de Dios y todo. Entonces, yo creo que es importante, definitivamente todo es el tema de la identidad. Tu identidad en Cristo no significa que tú dejes de existir como ser y te vuelvas un monje del Tíbet, pero es justamente en el negarte a ti mismo, te encuentras más a ti en Cristo. Y es una realidad bien única que experimentamos.
¿no? Con nuestras fallas, con nuestros logros, porque hay logros, no todo es malo. Y es bonito tener esa relación con Cristo, de estar en Él y con Él, y ahí descubrir quiénes somos. Para ir finalizando, creo que donde más buscamos nuestra identidad o donde nos gustaría encontrar nuestra identidad, un cierto tipo de identidad, radica bastante en la felicidad, en la satisfacción, en decir, allí estoy bien. Y es allí donde el cristianismo viene a ofrecer una solución, diciendo, hey, donde tú encuentras tu felicidad siendo en una persona, en una ideología, en tu familia, clase social, conocimiento, etcétera, todas las facetas de identidad que llegamos a describir, realmente se llega a convertir en un ídolo. Porque cuando tú pierdes, tu mundo se cae. Cuando yo he perdido algo de lo que acabo de mencionar, mi mundo se ha caído. Aquí Tim Keller llega a decir una frase que me encanta y la leo y dice: si algo se vuelve más fundamental que Dios para tu felicidad, si algo se vuelve más fundamental para tu felicidad, el sentido de tu vida y tu identidad, entonces es un ídolo. Todo lo demás puede faltar. A base de esto, Renzo, creo que lo que intentamos profundizar, lo que intentamos de animar a ti, oyente, es descubre esas verdades profundas en la palabra donde vas a encontrar tu identidad, donde vas a ser confrontado con la misma palabra y decir, realmente yo estoy poniendo mi identidad incluso en mí mismo, en mis logros, que, como bien dices, no es algo malo, es algo que hemos hecho y podemos de cierta manera decir, he hecho bien. Pero cuando llego a decir, ufa, creo que gracias a esto voy a poder hacer lo siguiente y gracias a lo que yo he hecho voy a hacer lo siguiente y etcétera. Y únicamente pienso en mí, en mi superación personal, en mi bienestar económico, en mi bienestar social. Soy popular, tengo tantos amigos, que son cosas básicas, creo yo, muy superficiales. Y cuando te haga falta eso, ¿qué va a pasar? Cristo no cambia. Él simplemente te ama tanto y me ama tanto que dio, de cierta manera, su identidad para que lo podamos seguir. Y decir, yo en Él voy a encontrar mi identidad, voy a ser satisfecho en su identidad porque se va a convertir mi identidad también. Y me dejo con una frase. La escuché de un teólogo hace unos días. El plan de Dios para nosotros no es nuestra comodidad, pero nuestra grandeza. Hacía referencia a que buscamos siempre la comodidad, lo que nos hace sentir bien. Pero normalmente eso no es lo que nos hace crecer. Y normalmente también las dificultades, cuando vengan, nos hacen crecer en nuestra identidad, en quiénes somos nosotros como personas, en Cristo, cómo me aferro a Él. Yo animaría a quien sea que esté escuchando este podcast y que esté pasando por un momento de ¿quién soy yo? ¿Qué hago acá en la tierra? Que son preguntas válidas y que son preguntas importantes. Sin esas preguntas no hallamos las respuestas que necesitamos. A que vaya Cristo, que le pregunte a Él, ¿quién soy yo? Y va a encontrar respuestas ahí. Entonces, te agradecemos por tu tiempo. Está atento a los próximos podcasts que vamos a hacer porque vamos a hacer bastantes. Dinos qué piensas en los comentarios. Y nos vemos en la siguiente oportunidad aquí en Areópago Podcast. Nos vemos.